Yo traigo un tema que le coloqué o le puse desde el punto de vista de Dios. Vamos a ver, todos tenemos nuestro punto de vista, pero Dios tiene su punto de vista. Recuerde que fue Dios quien nos creó, fue Dios quien nos formó, fue Dios quien nos dio su aliento. Y vamos a ver, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos creó? ¿Para qué Dios nos formó? ¿Qué Dios quiere hacer en nuestra vida? Y usted se preguntará, ¿qué es lo que Dios desea de mí? ¿Qué planes tiene Dios conmigo? ¿Cómo Dios me ve? ¿Cuál es la identidad que yo tengo que tener? Entonces, muchos de nosotros nos vemos de una forma, pero Dios, aquel que nos creó, tiene su forma de vernos. A veces estamos erróneos con la forma en que nosotros nos percibimos, pero Dios tiene una forma en la cual Él nos percibe, Él nos ve. ¿Sabe por qué? Porque Él nos creó y diseñó. Yo le pongo un ejemplo, está en la Biblia, en Jeremías, donde está el alfarero. Dice que él tenía sus vasijas, pero toma una que no tenía la forma, no tenía el diseño por el cual él fue creado, y dice que la deshizo. Entonces Dios tiene un diseño para nuestra vida, Dios tiene una forma, Dios tiene su forma de vernos. ¿Sabe por qué? Porque Él nos creó en la eternidad y Él nos dio su aliento para que nosotros pudiéramos cumplir ese propósito y tuviéramos esa identidad que Dios nos dio. Entonces queremos, a través de la palabra de Dios, que nosotros podamos adquirir el diseño, la identidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Y que todo concepto erróneo en nuestra vida pueda ser quebrantado, pueda ser destruido en nosotros, para que podamos vivir conforme a lo que Dios ha determinado en nuestra vida desde la eternidad. Entonces, desde el punto, vamos a averiguar hoy cómo Dios nos ve, qué es lo que Dios ve en nosotros. Sabemos que Dios nos ama, sabemos que Dios tiene planes buenos para nosotros, pero a veces no sabemos por qué atravesamos varias cosas. El martes estuvimos hablando acerca de que somos hijos o somos siervos. Entonces, si somos hijos de Dios, ¿por qué muchas veces pasamos cosas difíciles? ¿Por qué muchas veces atravesamos situaciones no agradables? ¿Y por qué Dios permite que pasen esas cosas si somos sus hijos? Porque si somos sus hijos a veces pasamos pruebas, pasamos tentación, pasamos enfermedades? ¿Por qué pasamos todas esas cosas? Entonces, antes de comenzar, yo quiero decirle algo. Todos tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles, pero algo que el Señor quiere que no nos falte en medio de todo lo que pasamos es que nuestra fe no falte. Que nuestra fe no falte. A Pedro, el Señor Jesucristo le dijo que Satanás le andaba pidiendo para zarandearlo como trigo, pero dice que el Señor le dijo: yo oro por ti para que tu fe no falte. Jesús no le dijo: yo oro para que no te falte el dinero. Jesús no le dijo: yo oro para que no te falte la salud. No, yo oro para que no te falte el alimento. Él dijo: yo oro para que no te falte la fe. Entonces, para tener éxito en este camino, primero tenemos que hacer que somos hijos de Dios, pero como hijos de Dios tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe porque vamos a ser zarandeados, vamos a ser probados, vamos a pasar cosas difíciles, pero el Señor ha prometido darnos victoria en todas esas cosas que nosotros atravesamos. Entonces, el llamado de Dios para nuestra vida es que nosotros le podamos conocer a Él. Y yo quiero colocar el texto con el cual comenzamos el martes, que era Jeremías 9, capítulo 23 y 24. Jeremías 9, capítulo 23 y 24. Capítulo 9, versículos 23 y 24. Porque hay una palabra maravillosa ahí. Dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice
Jehová. ¿Sabe? Este es un grito al cielo que está pegando Dios, está dando Dios, está diciendo: conózcanme, conózcanme. Y yo le decía, no es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento histórico, no es un conocimiento que se aprende en una aula de clases, no es un conocimiento que se aprende en un libro, es un conocimiento que se aprende a través de la cercanía que nosotros podamos tener con Dios. ¿Qué tan cercanos somos de Dios? En el Antiguo Testamento yo le mencionaba que el pueblo conocía 72 nombres poderosos de Dios, todos con significados majestuosos, pero ellos conocían los nombres, pero no conocían a Dios. Y por eso Jesús, cuando aparece, les revela un nombre que ellos era alarmante para ellos, y era el nombre de Padre, porque el Señor quiere que le conozcamos de cerca, que no le conozcamos de lejos, sino Él no quiere que conozcamos solamente sus nombres, no tengamos la teoría de los nombres, de lo que eso significa, sino que podamos vivirlo y experimentarlo, conocerlo y tener intimidad con Él. Entonces, yo le decía, usted puede estar en el reino de Dios viviendo como un siervo, viviendo como un trabajador, viviendo como un empleado del reino de Dios, que usted está ahí en el reino y bueno, y usted ve cómo hay hijos. En el reino hay siervos y en el reino hay hijos, y Dios nos llama para que nosotros podamos ser hijos. Dios tiene preparada una mesa para que nosotros los hijos podamos alimentarnos. Hay un banquete, y el banquete es para los hijos, pero hay personas que se acercan a Dios y se conforman con estar en el reino de Dios, aunque sea allí en un rinconcito en el reino de Dios, aunque sea en una esquinita del reino de Dios, y comiendo, aunque sea ahí de la mano, su comida, cuando Dios tiene un lugar, un banquete, una mesa, un lugar en la mesa para que usted y yo lo disfrutemos. Entonces la inquietud es: ¿por qué conformarnos? ¿Por qué conformarnos en un rincón del reino de Dios cuando hay un lugar en la mesa preparado para nosotros? Hay un lugar, hay una silla, hay un espacio que tiene su nombre desde la eternidad. ¿Por qué conformarnos a estar en un rinconcito? ¿Por qué conformarnos a estar ahí al ladito de algo cuando hay un lugar especial para nosotros? Que usted no ha hecho provisión para ese lugar. No hay manera, no hay obra que usted pueda hacer, no hay dinero que usted pueda comprar para tener ese puesto. Ese puesto fue conquistado por la pura gracia de Dios para usted y para mí. Entonces, tenemos que conocer vamos a ver, para adquirir eso tenemos que conocerlo a Él, porque la palabra de Dios, y ahí es donde quiero entrar en el mensaje. Quiero que me acompañe a San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Lo vamos a leer detenidamente porque vamos a extraer cosas maravillosas que están aquí en el texto en San Juan. Vamos a ver, dice: el verbo hecho carne. Lo vamos a leer despacio para que podamos extraer lo mejor y la mayor cantidad de principios aquí. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Se refiere a Jesús. El verbo está, si usted ve la palabra verbo, está en mayúscula, se refiere a una persona, y ese es Jesús. 3. Todas las cosas por Él, ¿por quién? Por Jesús, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Bien, aquí me detengo en algo. Este es el evangelio de San Juan, es el evangelio del apóstol Juan. Pero aquí el apóstol Juan se refiere a otro Juan, no se refiere a él mismo, se refiere a Juan el Bautista. Entonces dice: hubo un enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces, aclaro, se refería a Juan el Bautista. 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz. Juan el Bautista no era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz.
Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Yo estoy ahorita en mi mente enfrascado en esta palabra. El Señor nos dijo en Jeremías 9, en el capítulo 9, dijo: entiéndanme y conózcanme. Y aquí dice que el mundo no le conoció. 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y mire qué maravilloso el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, tu palabra, Señor, que se nos revele, Señor, en el corazón. Cada palabra, Señor, cada texto que leamos, Señor, que pueda ser, que pueda cobrar vida, Señor, en nuestro corazón, Señor, y que podamos, Señor, tener esperanza a través de tu palabra, que podamos tomar fuerza, ánimo, que podamos ser exhortados por medio de tu palabra, Señor, para levantarnos, Señor, y vivir conforme a lo que usted quiere que vivamos, para vivir conforme, Señor, a lo que usted quiere que nosotros vivamos, para creer conforme a lo que usted quiere que nosotros creemos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bien, me sorprende el verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo quiero decirle algo, y yo le dije hace poco: ¿para qué conformarnos a estar en el rincón, en un rinconcito del reino de Dios, cuando Dios nos ha llamado a tomar un lugar en la mesa? Y hay una silla y hay un lugar especial para todos nosotros. Pero dice la palabra de Dios que esto, yo le dije, los que se sientan a la mesa, dice que son los que le recibieron. Y usted podrá decir: aquí todos le recibimos, pastor, pero sabe que no todos creen en él. Póngame el verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre. Yo quiero una cosa: ¿cuánto le hemos recibido a Jesús en el corazón en esta mañana? Yo quiero que me levante la mano alto, fuerte, los que hemos recibido al Señor. Pero dice otra cosa: a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe? El Hijo de Dios tiene un lugar en la mesa de Dios. El Hijo de Dios tiene un lugar reservado, hay un banquete para Él. Pero ¿sabe qué? El Hijo de Dios tiene que recibirlo y tiene que creerlo. No se puede ser hijo si no le recibimos y no le creemos. La gente dice: yo ya recibí en el corazón, por tanto soy hijo de Dios. Pero ¿sabe qué? Poco le creemos. En momentos de dudas, en momentos de dificultad, mire, sucumbimos. En momentos de prueba, nos dan ganas de tirar la talla. A veces nos tiramos del barco porque no le hemos creído. Pero hay un poder en ser hechos hijos de Dios. Aquel que se convierte en hijo de Dios, Dios desata un poder, Dios desata una gloria, desata algo especial. Y yo le quiero decir algo. Sabe, usted bien puede estar en el reino de Dios, allá en el rinconcito, allá por la cocina del reino de Dios, allá donde se ponen los criados. Pero sabe que hay un lugar en la mesa. Y le digo algo, lo que dice el verso 13. Yo quiero que usted lo pueda recibir, lo pueda ver y lo pueda recibir en el corazón. Dice: los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire, esto es algo maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque usted no nació porque a su mamá y a su papá le dieron ganas de que usted naciera. No pasó porque mamá y papá se juntaron y pasó algo y usted nació. No, ¿sabe qué? Usted es nacido de la voluntad de Dios.
Y en la voluntad de Dios, en el deseo de Dios de que usted naciera, ¿sabe? Había un lugar en la mesa, había cosas maravillosas, había potestad, había un poder, había una bendición mayor que es para usted. Pero ¿sabe qué? El problema es que hay unos que no podemos disfrutar de esas cosas porque nos sentimos chiquitos, porque nos sentimos que eso no es para nosotros, que sentimos que eso tal vez es para otras personas, que eso es para las personas que tal vez han leído la Biblia unas 4 o 5 veces, para aquellos que se saben todos los cantos, para aquellos que no se pierden el culto, para aquellos que son hijos de pastor, para los pastores, ¿sabe? Eso es para todo aquel que cree. Yo quiero invitarle. Gracias, hermano. Yo quiero invitarle esta mañana a que usted pueda creer. Mire, creer en Él va más allá de tener Biblia. Creer en Él va más allá de venir a una iglesia. Creer en Él va más allá de saber unos cantos. Creer en Él es algo que se necesita vivirlo con el corazón. Creer en Él significa tener una buena opinión a pesar de lo que usted esté pasando. Y yo quiero referirme a esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted sabe y entiende y usted se le ha revelado al corazón de que usted no fue engendrado por la sangre de 2 personas, no fue engendrado por la voluntad de mamá y de papá, sino ni la voluntad de cualquier persona humana en esta tierra, sino que usted fue engendrado por la misma voluntad y deseo de Dios. ¿Sabe? Cuando usted se le revela eso, usted en medio de la prueba, usted puede, ¿sabe qué? Aunque se despeine, aunque esté pasando momentos difíciles, aunque no tenga dinero, aunque no tenga su alacena no esté llena y la refri no haya que quiera comer, ¿sabe? Usted va a estar tranquilo porque sabe que usted tiene Padre y su Padre se va a manifestar en su vida. Mire, y esto es maravilloso entenderlo porque en medio de lo que usted esté pasando, usted conoce su inicio, pero ¿sabe qué? Dios conoce nuestro final, y en el final que Dios tiene escrito para nuestra vida, recuerde que todos nuestros días fueron escritos por el dedo de Dios, y Él en su libro nos conoce tanto, y Él escribió todos los días de nuestra vida, ¿sabe? Él conoce el final de nuestra vida, por decirlo así, de la película. Yo lo digo así porque cuando usted ve una película, yo ya la vi, dice. Y no, a aquel le pasa esto, aquel termina con aquella y bueno, ¿sabe qué? Dios ya conoce nuestro final. Dios ya conoce cómo va a acabar lo nuestro. El problema es que si nosotros queremos caminar en lo que Dios quiere que nosotros caminemos, ¿sabe? Le digo esto porque si Dios ha determinado que Él hizo cosas maravillosas, cosas grandes a favor nuestra, que dice que Él tiene una plenitud para nosotros y que de su plenitud tomamos todo, y que hay gracia sobre gracia para nosotros. ¿Sabe? ¿Por qué muchas veces no podemos experimentar todas esas cosas? ¿Por qué muchas veces decimos, bueno, yo soy hijo de Dios, pero ¿por qué atravieso estas cosas? ¿Por qué atravieso tal cosa? Entonces, hoy la palabra de Dios lo que quiere hacer en nuestra vida va a funcionar como un martillo para quebrar estructuras pensantes que hemos tenido, que se nos ha, a veces porque se nos ha enseñado, a veces porque hemos escuchado mal, a veces porque hemos creído mal. Hay estructuras pensantes en nuestra vida que se nos ha determinado a creer tal cosa porque así lo hemos escuchado, pero nunca hemos venido a Dios nunca hemos aceptado el llamado de Dios cuando dice Dios: acérquense a mí, conózcanme, acérquense a mí y entiéndanme, acérquense a mí para que ustedes me puedan conocer a mí personalmente. El martes le decía, Dios ya no tiene intermediarios. Antes usted tenía que ir donde un sacerdote. Ahora usted puede ir directamente al trono de la gracia. Acérquense confiadamente al trono de la gracia para adquirir misericordia y ayuda para el oportuno socorro. Ahora usted puede ir directamente ante Dios. Yo le decía el martes, la puerta del trono de Dios está abierta para que usted entre cuando usted quiera. Y usted no necesita permiso, usted no necesita tener las vestiduras que antes necesitaba. Mire, antes solo había un hombre una vez al año que se acercaba al lugar santísimo. Y sabe que tenía que ir con unas vestiduras lindísimas, eran esplendorosas, pero también él tenía que entrar por medio de la sangre de un animal. Hoy nosotros no entramos por medio de la sangre de ningún animal, nosotros entramos por medio de la sangre de su Hijo. Entramos hasta el lugar donde Él está, hasta el mismo lugar de su presencia. Y hoy usted tiene la libertad para entrar. Por eso Dios dice: conózcanme. Pastor, pero eso es para aquellos que son santos y que no hacen cosas que yo hago. No, miren, acérquense, porque dice que el trono de la gracia, colóqueme Hebreos 4:16, dice: aquellos que necesitan misericordia, aquellos que necesitan socorro, aquellos que tienen problemas, aquellos que tienen carga, aquellos que tienen situaciones difíciles, aquellos que están luchando con cosas que no pueden vencer, acérquense al trono de la gracia.
Y si usted está luchando con cosas en su vida, si hay conductas, si hay comportamientos que usted tiene que tener dominio propio, pero no puede, usted es constantemente vencido, acérquese al trono de la gracia. Si usted está peleando con un vicio, acérquese al trono de la gracia. Si a usted le han dicho que usted se viste mal y que esa vestimenta suya no le agrada a Dios, acérquese al trono de la gracia, porque ahí va a adquirir misericordia y va a hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ahí el acercarnos a Dios, el acercarnos a Él va a hacer que algo suceda en nuestra vida, pero tenemos que estar cerca de Él. Mire, no podemos conocer toda la majestuosidad, la grandeza, la omnipotencia de Dios, todo lo que, las riquezas que hay de parte de Dios, si no nos acercamos, si no nos sentamos a Él a la mesa, si no tenemos comunión con Él, si no tenemos una relación íntima con Él. Es difícil nosotros poder obtener todas esas cosas sentándonos allá en la esquinita del reino de Dios. Y yo le digo, ayer lo comentaba en la oración, a veces el Señor nos tiene un banquete preparado para nosotros. Y hay una mesa, y hay un banquete, y hay una silla para nosotros, pero nosotros le decimos, no, gracias, yo aquí me quedo en la cocina. Aquí tráigame unas tortillitas y yo aquí. Mire, hay un banquete que es para usted y para mí. Y Dios quiere que usted y yo disfrutemos de todas esas cosas, pero a veces nos privamos. No es Dios que no nos quiere dar, somos nosotros que nos privamos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y todo eso radica primero en la falsa enseñanza. Hemos creído cosas erróneas, y cuando usted cree bien, usted puede vivir correctamente. Por eso Dios tiene que cambiar y cambiar nuestro pensamiento para que nosotros podamos acercarnos a Él con libertad. No podemos ser cambiados si no nos acercamos a Él. Cambio sin acercarnos a Él va a ser momentáneo, va a ser temporal. Cambio verdadero solamente cuando nos acercamos a Él. Nadie puede calentarse si no se acerca al fuego, ¿verdad? Lo mismo pasa con Dios. Somos transformados, transformados a su imagen cada vez que estamos cerca de Él. Y hay una historia, hay un relato bíblico, que a mí me gusta mucho, y es el relato bíblico de la historia de José. Pero antes de entrar a José, no quiero saltar a José sin antes mencionar el hijo pródigo. El hijo pródigo dijo: me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado su hijo. Él no se sentía digno de ser llamado su hijo por todo lo que había hecho, por lo que había despilfarrado, porque se había ido de la casa del padre. No soy digno, dice, de ser llamado tu hijo, y hazme uno de tus jornaleros. Y él se acercó. Mire, él, a pesar de que era pícaro, era sinvergüenza, yo no sé los calificativos que usted le quiere dar al hijo pródigo, pero él sabía que tenía un padre bueno. Él sabía que su padre mínimamente lo iba a recibir como un jornalero. Y él se fue con la mentalidad: yo voy como un jornalero, yo voy como un jornalero, yo voy como un jornalero. Pero ¿sabe qué? Cuando llegó la sorpresa de él, la sorpresa es que el padre lo estaba esperando, pero no lo estaba esperando para castigarlo, no lo estaba esperando para decirle: yo sabía que eso te iba a pasar. El padre no lo estaba esperando para decirle: qué bueno que te pasó. No, el padre dice que salió corriendo, salió a su encuentro a besarlo y a abrazarlo. ¿Y sabe qué? Y por eso me sorprende mucha esta parábola, porque tiene mucha riqueza. ¿Cuántas personas no han predicado del hijo pródigo? ¿Y cuánta riqueza podemos extraer todavía de la palabra del Señor? Porque es una fuente inagotable. Mire, el hijo regresa y él quiere regresar como un jornalero, pero el padre, mire, sale corriendo, lo abraza y lo besa y le dice: tú eres mi hijo. Mire, hay muchos que estamos ahí y venimos ante Dios, y por nuestra vida pasada, por lo que hemos hecho, por los errores que todavía tenemos, por muchas áreas que todavía tenemos que transformar, que tienen que ser cambiadas, que no las vamos a hacer solos. ¿Sabe qué? No nos sentimos dignos de Dios, no nos sentimos dignos de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y nos quedamos ahí siendo como jornaleros. Pero ¿sabe qué? El padre nos enseña en la parábola del hijo pródigo que él corrió tras de él. Él fue a encontrarlo y le dijo: hey, tú eres mi hijo. Y ¿sabe qué? Mi hijo no puede andar vestido como anda vestido usted. ¿Sabe? Mi hijo no puede andar descalzo como anda usted.
Mi hijo no puede andar sucio y mal oloroso como anda usted. Mi hijo no puede andar con hambre. Mi hijo no va a ser un jornalero más. Mi hijo va a ir a la mesa y tiene un lugar a la mesa. Yo quiero que usted lo pueda entender, porque sabe que él, desde que nació ese muchacho, el padre lo concibió, fue el deseo del padre concebirlo. Y sabe que el deseo del padre es que los hijos estén cerca. Y aunque los hijos ya crezcan y tengan su familia, es el deseo del padre que aunque sea 1, 2 o 3 veces al año puedan venir a la casa y juntar una mesa y convivir con ellos, abrazarlos, besarlos. ¿Sabe? Es el mismo deseo que tiene con nosotros. Él quiere tener que usted y yo estemos cerca de Él. Él quiere que usted y yo podamos disfrutar de todo lo que Él tiene, pero principalmente de su amor. Y sabe, cuando usted entiende que mi padre no me quiere ver sucio, que mi padre me quiere ver con la misma ropa que él anda, sabe, el deseo del padre es que su hijo se viera como él. Y por eso le manda a traer el mejor vestido. Le manda a traer el mejor vestido, lo mandó a calzar. Él mandó mató el becerro gordo. Hizo una fiesta. Miren, la fiesta, miren. La fiesta, ¿verdad? ¿Verdad que tiene que haber? Sí. Mire, ve, él dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y yo aquí queriendo comer lo que comen los cochinos. Yo la vez pasada, yo me recordaba, mi abuela por parte de padre tenía un chiquero. Y qué olor el que se venía de ahí. Imagínense, él quería comer de ahí. Y sabe qué, yo, dice, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y yo queriendo comer de esto. Mire qué tremenda situación en la que estaba pasando este muchacho. Mire, iglesia, Dios nos llama a que podamos vivir cerca de Él y que podamos convivir con Él y que podamos disfrutar de todo lo mejor de Él. Pero a veces estamos en iglesia, estamos en el reino, trabajamos para el reino de Dios, tenemos Biblia, sabemos cantos, pero ¿sabe qué? No conocemos las riquezas que hay en Él. No conocemos la bondad de Dios, ¿sabe? El hijo mayor pasaba con su padre, trabajaba para su padre, vivía en el mismo techo de su padre, tenía el mismo apellido de su padre, pero él no sabía de la bondad de su padre. Y sabe que él se enojó y no quiso entrar porque dice que el padre nunca le regaló ni un cabrito para disfrutar con sus amigos. Sabe, a ese muchacho ya se le había dado herencia y todo, y el padre le dijo: hijo, tú no me conoces, todo lo que es mío es tuyo. Y mire, él tenía derecho a todas esas cosas. Así, mire, iglesia, que no nos pase esto. Teniendo derecho a todo, usted se conforme con muy poco. Teniendo derecho a todo, usted viva mínimamente con lo que usted puede obtener o con lo que usted cree que Dios le da. Sabe, Dios quiere llenarle, Dios quiere darle de su abundancia. Ah, sí, pastor, eso es allá cuando lleguemos al cielo. No, sabe, aquí en esta tierra. Aquí en esta tierra. Por eso es necesario que usted le crea, es necesario que usted le reciba, es necesario que usted pueda tener una vida con Él y usted puede vivir cerca de Él. Y paso a José, porque había un designio de Dios. Había un designio de Dios para la vida de José, y Dios le muestra un sueño a José, le muestra 2 sueños, perdón, y en los 2 sueños sale que tanto sus hermanos y sus padres se doblegan ante él. Dice que habla de un sueño de las estrellas, y había una estrella que sobresalía a las otras 11, habla que habían 12 ramilletes de trigo y que todas se doblegaban hasta una, y bueno, entonces había un designio de Dios. Dios le había mostrado a través de sueños o de visión a José lo que Dios tenía, lo que Dios había formado desde la eternidad para la vida de José. El problema es, y aquí es donde entro yo, aquí es donde quiero entrar en el tema. Vamos a ver, pastor, yo soy hijo de Dios, yo sé que yo soy hijo de Dios, yo sé que Dios cambió vestiduras, que Dios me cambió el calzado, que Dios tiene un banquete para mí, que todo lo que el Padre es mío, que todo lo que es del Padre es mío. Pero ¿por qué estoy pasando esta cosa? ¿Por qué estoy pasando este problema? ¿Por qué paso enfermedad? ¿Por qué paso todas estas cosas? Entonces vamos a ver, es necesario que usted y yo podamos caminar
caminando conforme al designio de Dios. Si Dios ha determinado cierta cosa para mí, y aunque para mis ojos sea complicado verlo, aunque a mis ojos les cueste poder asimilarlo, yo tengo que caminar conforme a lo que Dios tiene determinado para mí. Dios le mostró a José un sueño, sus hermanos le envidiaron, sus hermanos quisieron acabar con su vida, no pudieron, y a raíz de ese sueño, oiga, a raíz de una palabra que José había recibido, José se mete en muchos problemas. Sus hermanos quieren acabar con su vida, al final deciden no matarlo, sino que lo meten en un foso para que pasado el tiempo pues o se muera o que se lo coma un animal. Pero dice que alguien lo rescató, lo vendió como esclavo, llegó a Egipto y pasa muchas cosas. Pasa por un foso, pasó de esclavo, pasó a la cárcel, pasó a la casa de Potifar. De tener gracia entre los ojos de Potifar, pasa otra vez a la cárcel porque es acusado falsamente por la esposa de Potifar. Y bueno, y a veces usted y yo nos preguntamos, pero si hay un designio de Dios para mi vida, si Dios ha dicho que me va a ir bien, si Dios ha dicho que tiene pensamientos de bien y no de mal, si Dios ha dicho que tiene pensamientos de paz y no de calamidad, ¿por qué me pasan estas cosas? Es lo que probablemente se preguntaba José. Pero ¿sabe qué? Algo que tenía José, que nunca se apartó, nunca renegó de Dios, nunca declinó de Dios, nunca dijo, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque a mí, si yo hubiera sido, mire, ve, José en medio de todo siempre permaneció fiel a lo que Dios había dicho que iba a hacer por él. Y me sorprende mucho que aún cuando él es tentado, cuando él es tentado, él pudo haber dicho, ¿para qué sigo? ¿Para qué le soy fiel a Dios si mire todo lo que estoy pasando? Él pudo haber renegado, él pudo haberse puesto en esa situación. ¿Para qué seguir sirviendo al Señor? Mire por todo lo que he pasado, mire salgo de una y me meto a otra peor. ¿Para qué sigo sirviendo al Señor? Y mire, él es tentado y sabe que él dice, yo no voy a fallarle ni a Dios, ni le voy a fallar a mi Señor. ¿Sabe? Él sabía que Dios le llamaba para cosas grandes. Él sabía que él no había sido engendrado por la voluntad de su papá y de su mamá. Él sabía, algo había dentro de él que le decía que él no había sido engendrado por la voluntad ni de sangre, ni la voluntad de un varón ni una mujer. Él sabía que había sido engendrado por la voluntad de Dios. Mire, y eso es maravilloso cuando usted lo sabe, porque cuando usted sabe que Dios dice, te voy a llevar allá, sabe, usted no se va a apartar ni aquí, ni a la izquierda, ni se va a apartar a la derecha. Aunque todo el mundo se vaya para acá, o aunque todo el mundo se venga para acá, usted va a caminar conforme a eso. Y José caminó conforme a todo lo que Dios había dicho. No era fácil, iglesia, yo le voy a decir algo, no es fácil. Muchas veces no es fácil. Muchas veces se pasan momentos donde tenemos que hablar cosas que no estamos viviendo. Y eso no es decir mentira, eso es, ¿sabe qué? Es creer de que Dios va a hacer algo con la palabra que Dios nos ha dado. Eso es creer de que Dios, si Dios nos dio una palabra, Dios va a cumplir esa palabra. Y yo sigo creyendo esa palabra, aunque mis ojos no lo ven, aunque mi nevera no esté llena, aunque el carro cada vez se ponga peor, aunque la familia se ponga en contra. Yo sé que Dios ha dicho algo y yo voy a creer en eso. Ahora, José está atravesando todas estas cosas, pero ¿por qué? ¿Por qué pasan? ¿Sabe qué? Mire, ve, como lo que Dios quiere hacer y como lo que Dios va a hacer en nuestra vida no depende ni de la sangre de nadie, no depende ni de la voluntad de un hombre, no depende ni de la voluntad de alguien aquí en la tierra, depende de la voluntad que fue establecida en el cielo y en la eternidad. ¿Sabe qué? Lo que Dios va a hacer en nuestra vida es tan grande que Dios necesita formar nuestro carácter. Dios necesita formar y hacer un fundamento en nuestra vida para todo lo grande, que Dios va a hacer en nosotros. Mire, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida no es poca cosa. Y por eso necesitamos ser formados. Yo le pregunto a los que han construido o los que trabajan en construcción, para hacer un edificio así como esta pared tan alta, ¿será que los que empezaron a construir empezaron ahí donde nosotros miramos el bloque para arriba? Tiene que haber un fundamento, tiene que haber un cimiento, tiene que haber algo que pueda sostener todo el peso del edificio.
¿Y sabe qué? Y si Dios va a hacer algo en nosotros grande, tiene que fundamentar nuestra vida, tiene que hacer los cimientos para que nosotros, para que ahí Dios depositar toda su gloria, toda su bendición, toda la fuerza que Dios nos va a dar, todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces, cuando usted pase por situaciones difíciles, sepa que Dios procesando a alguien, está Dios formando a alguien, que Dios quiere que alguien saque cañaña en medio de todo esto, porque lo que va a sostener, lo que va a caer en sus manos va a ser tan grande que no va a depender de él, tiene que Dios formarlo. Y un edificio como esto, aunque no lo veamos, a veces la gente comienza a construir y dice que se han tardado. Allá por donde la hermana Delfinita está, mire, están construyendo un edificio. ¿Cuánto tiempo? Solo me miraba acá aquel hoyo y se miraba que a nivel de calle no se miraba nada. Pero si usted sabe cuánta bolsa de cemento hay ahí, cuánto acero hay ahí, ¿sabe por qué? Porque necesita algo, estar fundamentado sobre algo fuerte. Allá en San Pedro, en Teguas, hay unos pasos a desnivel y uno dice que se tardan esos puentes y solo les ponen una cosa así, ponerle. No, ¿sabe? Allá hacen unos pilotes de 33 metros y lo anclan en tierra hasta que llegue a un estrato sólido, para que el puente pueda resistir, para que la estructura pueda resistir. Lo mismo quiere Dios, que nosotros estemos fundamentados primeramente en Él, porque Él es la roca firme. Mire, si usted se fundamenta en una emoción, mire, la emoción es como la espuma, sube pero a ratito baja. La palabra nos da el ejemplo de los dos cimientos, que un hombre, dice, como hombre sabio, construyó su casa sobre la roca, pero un hombre, lo llama necio, que construyó su casa sobre la arena. Y dice que los dos recibieron ímpetus. No dice que el sabio, y yo quiero que entienda eso, porque a veces decimos, si soy hijo de Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? No, tanto al sabio como al necio, dice que el río azotó, y dice que el río vino con gran ímpetu, pero dice que la casa del sabio se mantuvo en pie. ¿Por qué? Porque tenía un fundamento en la palabra, y habla, de ahí la parábola habla de que aquel que tiene fundamento firme es aquel que pone por obra la palabra de Dios. No solamente escucha la palabra de Dios y dice amén, sino que va y le dice, Señor, usted dio una palabra, ahora ¿cómo hago con esa palabra? ¿Por qué usted dio esa palabra? ¿Cómo puedo aplicar esa palabra a mi vida? ¿Cómo la puedo aplicar a mi familia? ¿Cómo la puedo aplicar a mi salud? ¿Cómo la puedo aplicar a todo lo que yo hago? Señor, ¿qué usted está demandando de mí en esta palabra? Señor, que yo me consagre. Señor, yo me voy a consagrar. Ese es el hombre sabio. Señor, si usted está demandando en mí que yo medite más en esta palabra, Señor, yo le pido que usted me dé sabiduría, que me dé fuerza. Señor, que usted abra mi entendimiento para yo entender la palabra. Señor, si usted me está demandando esta palabra, que yo ame a mis hermanos, que yo comparta más, que no sea tan cerrado. Señor, yo voy a caminar conforme a eso. Ese es el hombre sabio. Y sabe que en vez de preguntar, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, si usted me está mandando un proceso, si usted está transformando un hombre o una mujer que ha sido débil, que ante cualquier cosita sucumbía, y usted está fortaleciendo mi carácter, está formando en mí alguien fuerte, Señor, para todo lo que viene después. Señor, yo estoy dispuesto, Señor, a pasar el proceso sabiendo de que yo soy su hijo y que nada me va a faltar, y que usted tiene planes buenos, cosas grandes, maravillosas para mi vida. Mire, José nunca, yo creo que José nunca se imaginó que él iba a ser un hombre el más importante después del faraón en Egipto. Y Egipto en aquel tiempo era el imperio de la época, era lo más grande que había de las naciones, y él se convirtió en el segundo. Y sabe que yo creo que el faraón no hacía nada. El rey de Egipto, yo creo que solo pasaba tomándose fotos, solo pasaba, y que José era el que trabajaba, era la mente que estaba detrás de todo el gobierno de Egipto. ¿Sabe qué? Porque era Dios, que todo lo que pasó, todo ese proceso, era Dios fortaleciendo y dándole cosas a un hombre que iba a depositar algo muy grande. Mire, yo quiero decirle algo. Yo no sé qué cosas esté pasando usted, pero yo le voy a decir lo que viene de Dios, de parte de Dios para usted, grande.
Lo que viene de Dios de parte de usted es tan grande que usted no lo puede visualizar, no lo puede comprender, no lo puede entender su mente. Y es necesario que nos sometamos a Dios y que nos acercamos a Él y que lo conozcamos a Él, porque solamente así vamos a poder pasar, vamos a poder llegar. Y cuando llegue la bendición, cuando llegue el llamado, ¿sabe qué? Muchas veces solo lo miramos aquí en lo terrenal, pero ¿sabe qué? Muchas veces son llamados, muchas veces son misiones, son asignaciones que Dios le va a dar a usted. A veces usted se va a tener que comportar como un guerrero, como una guerrera, porque Dios lo manda a conquistar cosas. Y cuando digo a guerrear, no es que usted se va a ir a formar al ejército porque va a ir a pelear contra otra nación y que va a andar con un fusil. No, Dios lo va a mandar a pelear, ¿sabe qué? En su familia. Dios lo va a mandar a pelear en su casa. Dios lo va a mandar a pelear por esta ciudad, por esta nación. Entonces es necesario que usted pueda saber de que hay una riqueza mayor que sobrepasa nuestro entendimiento. Los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Los caminos de Dios son más grandes que nuestros caminos. ¿Por qué yo me conformo a vivir por estos caminos tan terrenales? ¿Por qué yo me conformo a vivir con mis pensamientos tan limitados? Porque yo soy limitado. Los hombres somos limitados, pero Dios tiene un pensamiento ilimitado acerca de nosotros. Por eso el tema, desde el punto de vista de Dios, como Dios nos ve. Como Dios miraba a José. Yo no lo miraba como un niño de 13 o 16 años cuando le dio el sueño. Dios lo miraba como lo que llegó a ser. Como lo ve Dios a usted. Ay, pastor, mire, Dios no lo ve así. A veces damos lástima, ay, viera la que estoy pasando y que mire que me meto a mí. Dios no lo ve así. Dios lo ve a usted victorioso. Dios lo ve más que vencedor. Dios lo ve a usted conquistando. Dios lo ve, ¿sabe dónde lo ve Dios? En la tierra prometida. Sí, a veces nos miramos en el desierto. Ay, estoy pasando en un desierto. Dios no te ve en el desierto. Dios ya te vio en la eternidad, ya te vio en la tierra prometida. Usted está pasando un proceso de golpe a su salud, ¿sabe? Dios no te ve ahí, Dios te ve al final, ¿sabe? Usted recibiendo la sanidad que ya está provista por Dios. Entonces, ¿por qué yo me conformo? ¿Por qué yo me veo? ¿Por qué yo veo todas las cosas desde mi punto de vista? ¿Por qué no puedo verlas desde el punto de Dios? Desde el punto de vista de Dios, ¿por qué Dios no la veo? ¿Cómo me ve Dios a mí? ¿Se ha puesto a preguntar cómo lo ve Dios a usted? ¿Cómo ve Dios su familia? ¿Cómo ve Dios ese problema que está atravesando, esa situación difícil? ¿Será que Dios quiere tenerlo ahí? ¿Será que ahí, bueno, si Dios los que no se creen que son hijos de Dios, dice, bueno, Dios me tiene así. Dios me tiene así. Y fue Dios, pero ¿y si Dios, bueno, qué voy a hacer? No, sabe, Dios tiene cosas maravillosas, lindas, grandes, poderosas. Si Él dijo que Él era Jehová tu sanador, ¿es porque Él quiere? Si Él dice, yo soy Jehová Jireh, ¿es porque Él quiere proveerte? Y si Él dice tanta cosa que dice en su palabra, es porque Él lo quiere hacer. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces vamos a pasar cosas que no son nada agradables, pero es porque Dios quiere formar, quiere fortalecernos, y porque luego viene un peso sobre nuestra vida y Dios nos está preparando para sostener todo lo que viene arriba. Llámese bendición, llámese sanidad. Hay gente, lastimosamente, hay gente que no puede con la bendición. Un poquito de bendición los pierde. A veces están orando por algo y a veces un empleo y ya como ya recibe el empleo, ya se olvida del Señor, ya no vuelve, aparece a las cansadas. A veces cuando estaba enfermo, mire, cuando estaba enfermo estaba ahí estaba buscando al Señor, congregándose, pero solamente le sanó y ya. Entonces vamos a ver el deseo de Dios, que permanezcamos en Él. A veces gente está pidiendo, Señor, yo quiero que me levante económicamente, y Dios manda una bendición, pero ahora la bendición lo tiene a Él y la bendición no lo deja servir al Señor. Entonces vamos a ver, Dios quiere darnos cosas, pero Dios nos va a formar para que podamos ser capaces de administrar todo lo que Dios tiene para usted y para mí. José no se imaginaba, probablemente José no se imaginaba lo que Dios, a lo grande que Dios se refería con los sueños a lo cual Él lo estaba llamando. Yo una cosa le pido: apasionese de lo que Dios ha dicho acerca de usted. Pastor, ¿y qué Dios dice acerca de mí? ¿Se ha preguntado usted qué Dios dice acerca de mí?
Dice Efesios 2:10 que somos, póngame Efesios 2:10, somos hechura de Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para obras, más o menos, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe? Dios dice, pensamientos de bien y no de mal tengo para ti. La palabra de Dios habla mucho acerca de nosotros. ¿Sabe? Tenemos que darle tiempo a Dios para conocer cómo Dios nos ve, cuál es el punto de vista de Dios acerca de nuestra vida y de lo que Él quiere hacer en nosotros. Todas las cosas que nosotros pasamos como hijos tienen que ver con formar el carácter en José de un príncipe que no era príncipe, pero Dios estaba formando el carácter de un príncipe, porque iba a llegar el día de la manifestación de Dios a la vida de José. Dios estaba formando el carácter de José para ser el gobernador que un día sería. Mire, Dios está formando en usted para ser la guerrera, el vencedor, para ser el empresario, para ser la mamá que un día usted va a llegar a ser, para ser el empresario, para ser, no sé, lo que Dios le ha revelado a su vida. Mire, para Dios darle el nivel de unción, de autoridad que se viene para su vida, Dios tiene que prepararlo. Y Dios tiene que preparar el carácter de un hombre o una mujer de los que estamos aquí. Necesitamos ser formados. Necesitamos ser formados. Salmo 105, 16 al 22 habla acerca de José. Salmo 105, 16 al 22 dice, yo lo tengo en otra versión aquí, dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos. ¿A quién? A José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. 20. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa, por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Colóqueme el verso 19, por favor. El 19 dice que todo lo que había pasado José, dice, hasta la hora que se cumplió la palabra que Dios le había dado. El dicho de Jehová le probó. Dice otra versión, la NTV dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor le puso a prueba el carácter de José. Iglesia, algo que Dios va a probar es nuestro carácter, de qué estamos hechos. Si somos de una sola pesa, si somos tibios, si somos fríos, si somos calientes. Y Dios quiere que nosotros seamos de una sola pieza. Que vamos a ver, pastor, ¿y cómo hago eso? Mire que yo soy inconstante. Mire, permanezca cerca del Señor. No hay forma de ser constantes, no hay forma de tener carácter si no es cerca de Él, si no es cerca del Señor, si no es cerca del Señor. ¿Sabe? Dios anda buscando hombres y mujeres que puedan producir cambio en generaciones. ¿Y sabe qué? Que puedan defender, amar, apasionarse por lo que Dios ha dicho que va a hacer en su vida. Si Dios ha dicho que le va a bendecir, Dios le va a bendecir. Pero usted tiene que apasionarse con lo que Dios ha dicho que va a hacer en su vida y no apartarse del camino del Señor. No apartarse del camino. Si Dios dice que le va a bendecir, Dios le va a bendecir. Permanezca en Él, no se aparte, aunque pasen muchas cosas, usted permanezca, apasionese por la palabra del Señor. José era un apasionado de lo que Dios había dicho por él. Yo quiero que usted y yo nos apasionemos por lo que Dios ha dicho acerca de nosotros, por lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Que nosotros podamos renunciar
y perdone la palabra, a veces vivimos como mendigos en el reino de Dios, cuando Dios nos está llamando a ocupar un lugar en la mesa de Él. A veces vivimos por debajo de las posibilidades que Dios quiere para nosotros, y vivimos conforme a nuestras posibilidades. Mire, somos limitados, pero las posibilidades de Dios son amplias, son ricas, son abundantes para usted y para mí. ¿Cómo, desde el punto de vista de Dios, cómo me ve Dios? ¿Cómo me veo yo? Yo probablemente me veo estancado, me veo con mucha necesidad, probablemente me veo enfermo. Pero ¿sabe cómo le ve Dios a usted? ¿Sabe cómo le ve Dios? ¿Sabe? Dios no le ve sucio, Dios le ve limpio. Dios no le ve triste, Dios le ve con gozo. Dios no le ve con hambre, Dios le ve satisfecho. Dios no le ve descalzo, Dios le ve calzado. ¿Sabe? Dios no le ve descubierto, Dios no le ve rechazado, Dios no le ve más postrado en la vida. ¿Sabe? Dios le ve como hijo de Dios, provisto de todo lo que Dios tiene. Entonces yo camino conforme a lo que Dios quiere en mi vida y no me aparto. ¿Cómo me ve Dios? Como un hijo suyo, disfrutando de todos los bienes, de toda la riqueza, de toda su bondad. Si bien es cierto, vamos a pasar cosas difíciles, pero es porque el carácter de ese hijo, de ese príncipe, tiene que ser formado. El carácter de ese rey, dice la palabra de Dios, que somos reyes y sacerdotes para Dios por medio de su sangre. Y el carácter ese tiene que ser formado, tiene que ser preparado para lo que viene. Para lo que viene. Yo